Partamos para que demos espacio a responder las dudas más que todo. Recuerden que esta es una mini charla, como comentamos, y que a quien le interese más el tema tanto del área cardíaca, respiratoria, puede acceder si, dentro de sus posibilidades al diplomado que está ofreciendo hoy día online ECLASBET. Y que facilita a veces las plataformas. Muchas veces quienes somos más adultos como yo y Nelson, antes costaba mucho, había menos recursos y la era digital hay que aprovecharla, tanto para quienes puedan tomar algún tipo de curso o para quienes puedan estudiar de algún libro, descargar cosas, descargar paper, pero hoy día la verdad es todo más simple, así que lo invito siempre a esforzarse, ser mejores y buscar qué les gusta, que eso también es parte del aprendizaje, el realmente conocer qué les gusta. Pero bueno, no les doy más la lata y quiero conversar con ustedes algo que por lo general, al menos acá en Chile, la Escuela de Medicina Veterinaria, y me imagino que en algunos países de Sudamérica no están conocidos o tan abordados por las mallas de medicina veterinaria, que es lo que respecta a la nutrición clínica de pequeñas especies. Por lo general, al menos acá se aborda un poco de manejo del bovino, un poco de cabras, particularmente en Chile, un poco de pollos, pero se deja un poco de lado lo que respecta al boom que hoy en día la salud y el bienestar de las mascotas de compañía, sobre todo en esta generación más millennial, en donde ya hoy en día tener hijos es casi algo impensado para algunos, y en donde ese rol lo cumple básicamente nuestras mascotas, nuestros perritos, nuestros gatitos. Entonces es importante poder decidir de qué forma poder alimentar a un perrito, tanto de una manera o condiciones normales, como también cuando ocurre algún tipo de condición ya más lamentable, alguna patología, y en los seniors, donde nos toca el tema del día de hoy, el síndrome cardiorrenal, que son de las comorbilidades o patologías, mejor dicho, más frecuentes que podemos ver en el camino. ¿Se ve bien la diapositiva? Porque yo particularmente me sale como bien raro todo en mi computadora, entonces creo que se volvió loco. Ahora sí, si me puede responder. Denme un segundo que quiero intentar mover algo de aquí que me está como perturbando. Ahí sí, ¿está todo bien en orden? ¿Me escuchan y se ve, Tiare? Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces, como un mini resumen dentro de muchas otras funciones, evidentemente, estamos haciendo solo un slide. Y en cuanto a lo que compete al tema nutricional, si yo como nutriólogo y también que me dedico a la gastroenterología hace un par de años, siempre abordo mis consultas cuando me derivan pacientes o cardíaco o algún nefrólogo. Intento diseñar o explicar o abordar el tema desde la otra mirada, no porque obviamente yo no soy el nefrólogo ni el cardiólogo para dar la explicación magistral como lo acaba de hacer Nelson, pero sí de ciertas funciones de cómo es importante nutrir el riñón o proteger el riñón y cómo nutrir o proteger el corazón para la charla de hoy. Hay que considerar que el riñón es el encargado de excretar los desechos metabólicos y hay que siempre considerar eso al momento de interpretar los exámenes sanguíneos, el perfil bioquímico, el ureanálisis, buscar si es que se están perdiendo proteínas o si es que están las proteínas muy altas, como bien dijo Nelson, también pueden haber pérdidas obligadas de ciertas vitaminas que ya son más difíciles de monitorear, pero sí que hay que considerar al entender cómo es la nutrición clínica. También los riñones, la importancia de regular el equilibrio de electrolitos, las pérdidas continuas de sodio, potasio, cloro y todas estas reglas de balance que puede ocurrir por las pérdidas obligadas. Y también siempre considerar que el riñón también es el encargado de producir y activar hormonas de gran importancia, sobre todo la más importante o lo que a veces no consideramos en un enfoque terapéutico, la eritropoyetina. Afortunadamente la podemos usar de forma inyectable, entonces hay que considerar todo esto antes de abordar el plano nutricional, porque si básicamente no intentamos regular o volver a la normalidad la función del riñón, básicamente va a ser imposible que nuestro paciente quiera comer, sumado a los signos de azotemia. Recuerden, con paciente renal o con una condición cardíaca descompensada, va a tener ciertos signos bien marcados, como una acidosis metabólica, va a haber náuseas, en algunos pacientes se puede exacerbar el vómito, algunos pueden tener signos de diarreas, otros pueden tener halitosis, un mal olor característico bucal, úlceras. Estas úlceras no solamente se ven en la lengua, imagínense si es que hiciéramos una endoscopía en estos pacientes
Esas úlceras después están a través de todo el sistema digestivo, partiendo del exófago, el estómago, y así. Entonces hay que considerar todas estas propuestas porque básicamente cuando te llega un paciente descompensado renal sobre todo, lo que más le importa al tutor, evidentemente, es que el paciente coma, le preocupa que no coma. Pero nuestra misión como médicos es poder interpretar los exámenes, poder explicar ciertas funciones y poder explicar a través de los exámenes sanguíneos y de orina por qué el paciente no está comiendo, de qué se trata esta enfermedad y cuáles son los factores importantes a alimentar. Porque es típico que la gente intenta forzar la alimentación en base a proteínas. Porque si el perrito chiquitito, poodle de 14 años, enfermo cardiorrenal, que siempre comió pollo, lo peor que le puede pasar quizás es dar pollo si es que está en una condición de un estadio renal y gris importante. Entonces, ¿cuáles son esta clasificación? Sin dar mucho la lata, me imagino que todos la conocen y para quienes no, se las presento. Esta es una clasificación de los estadios renales, se llama IRIS, constantemente se está actualizando, va orientando un poco la signología, comentarios y la dosis. Como bien dijo Nelson, hay biomarcadores que aún no están disponibles en el mercado médico veterinario, hoy en día sí está el SDMA, que anticipa con cierta... ¿cómo decirlo? Anticipa en el fondo, esa es la palabra, con mayor rigurosidad, en el fondo, la pérdida o la importancia de la funcionalidad del riñón, donde debiéramos empezar a considerar que nuestro paciente algo está pasando. En un estadio 1, en los perros, cuando está mayor a 1,4 miligramos por decilitro, y en el caso de los gatitos a 1,6, ahí hablamos de un estadio renal. Uno, en donde generalmente aumentó la proteína y la presión básicamente por signos que pueden ser externos. Alguna falla inherente a alguna patología secundaria, alguna deshidratación, algún tipo de alimento o exceso de alimento previo al examen. Entonces es una clasificación que puede volver o puede ser que haya sido como una mala jugada más que un estado inicial en primera instancia. La clasificación estadio grado 2 habla de cuando ya está entre 1,4 a 2 miligramos por decilitro en el caso de los perros y de 1,6 a 2,8 en el caso de los gatos. Aquí ya hay una proteinuria más marcada, hay una hipertensión sostenida y generalmente ya empiezan a ocurrir los signos de moderados de azotemia, que quiere decir que está constantemente más aumentado el nitrógeno ureico sanguíneo y la creatinina en sangre. Cuando ya hablamos de un estadio renal 3, ya estamos en un cuadro ya de manera irreversible y que particularmente es aquí donde sí o sí la modificación nutricional tiene que ser un hecho, una realidad. Es aquí donde el paciente necesita sí o sí, en el caso de los perros, un manejo renal. En el caso de los gatitos puede considerarse el estadio renal 2. En el caso de los perritos, es a partir de un estadio renal 3, sí o sí. Aunque en algunos pacientes que están bien descompensados, yo igual instauro o digo que podemos usar un alimento renal o una dieta mixta renal para disminuir los parámetros y volver a la normalidad. Entonces eso también es una muy buena idea. Cuando ya hablamos de que los perros y gatos tienen sobre 5 miligramos por decilitro de creatinina, ya hablamos de que la proteinuria está disparada, la creatinina, los nitrógenos ureicos sanguíneos están demasiadamente avanzados, el paciente generalmente está postrado, anoréxico, en muy malas condiciones por lo general y ya es una etapa de no retorno. ¿Cómo podemos clasificar estas etapas? En el estadio 1, la capacidad de concentrar la orina está normal, al igual que su función excretora. El riñón sigue funcionando normal. Entonces, como le digo, puede haber sido solo un susto. En el estadio renal 2, ya el riñón no puede concentrar la orina de forma apropiada. Hay una azotemia, pero reducida. Y ya hablamos de una insuficiencia renal, aunque el término real vendría siendo una enfermedad renal inicial más que insuficiencia, porque el riñón no es que sea insuficiente como tal, solo que está enfermo. En el estadio renal 3 ya hablamos de que hay una continua incapacidad de concentración de la orina, que hay ya un desarrollo marcado de azotemia, recuerden, azotemia igual a creatinina y aumentado, y ya comienza a haber una falla renal temprana con una pérdida de la función renal cercana al 75%. Estamos hablando que el 75% de sus nefronas ya están dejando de funcionar a la perfección. En el estadio renal 2, que me lo salté, hablábamos de un 67%.
Y en el estadio renal 4, la verdad, ya no se concentra nada de la orina. El perrito típico que se orina encima, con muy mal olor, que tiene toda la clínica pasada a orina o la casa pasada a orina, que no tiene retención, que hay un olor a azotemia marcada, como la acetona para un producto que, bueno, no sé si está un poco desactualizado, pero que constantemente se usaba para limpiar las pinturas de uñas, y con una función excretora, la verdad, nula. Hay un signo muy característico que es la uremia. En la etapa final, en donde más del 100%, o sea, el 100% de las células de riñón ya dejan de funcionar, y es cuando ya se empieza a pensar en lo mejor, como hablaba Nelson, de dar tiempo, calidad y trato para preparar a los dueños a la lamentable pérdida de nuestro gatito o de nuestro perrito. Entonces, hay que también saber cómo abordar el caso, cómo poder transmitirle el mensaje a los tutores y cómo poder hacer de esto más lindo, más llevadero, porque mucha gente se apega tanto a esta situación e intenta forzar la alimentación, intenta forzar con sondas, siendo cuando literalmente si hay una azotemia y esa náusea y esa no gana de comer, la verdad van a ser más un problema que una virtud para la salud de nuestros pacientes. Siguiendo con el cuadro, ¿cuáles son los objetivos nutricionales en un manejo de paciente renal? Es continuar los signos clínicos de la uremia, bajar ese malestar, bajar los desechos nitrogenados para que se deje de sentir mal el paciente. Yo siempre lo explico, disculpen a los extranjeros, pero a mis pacientes o a los tutores de mis pacientes siempre les digo, ¿usted ha tenido la caña alguna vez? Caña es pasarse de copas o tomar algunas piscolas de más para los amigos extranjeros. Eh, entonces, esa sensación es la misma que cuando uno toma más trago de lo normal, que es sentirse pésimo, sentir un malestar digestivo, náuseas, y básicamente que imposibilita comer. Entonces, de esta manera, nosotros para mejorar la ingesta nutricional debemos controlar los signos clínicos de uremia. Si no logramos esto, la verdad, ningún paciente va a comer. También es muy importante minimizar la alteración de los equilibrios electrolíticos y ácido básico. Para eso la importancia del suero. Afortunadamente hoy en día podemos nosotros mismos enseñar a los tutores a administrar fluidoterapia subcutánea. Algunos dueños más comprometidos y que pueden, o tienen el tiempo más que usar la palabra más comprometido, que puedan asistir a las veterinarias y dejarlo un ratito y pasarlo intravenoso también ayuda. Apoyar con una nutrición adecuada. Y aquí quiero darme un minuto porque lamentablemente hoy en día en todo el mundo hay muchas tendencias nutricionales que a veces abordan o venden productos sin siquiera hacer una anamnesis del caso o sin siquiera considerar alguna comorbilidad del paciente, y eso puede dañar gravemente la salud de nuestras mascotas. Y lo más importante es modificar la progresión de la enfermedad renal crónica. A medida que disminuimos la azotemia, podemos ir controlando los parámetros y eso se logra con ciertas estrategias nutricionales. No lo es todo, evidentemente uno trabaja en base con el nefrólogo, con el cardiólogo, con el endocrinólogo. Es muy importante que todos ustedes y todos nosotros trabajemos en conjunto y nos protejamos tanto como médico veterinario y formar equipos de trabajo. Evidentemente no todos pueden costear diversas personas dedicadas a un área particular de la medicina, pero sí todos tienen un amigo. Yo muchas veces molesté harto a Nelson, hubo otros doctores para ciertas situaciones particulares, pero todo en pro del paciente, evidentemente. Entonces, la dieta, ¿cuándo debe ser para una dieta de prescripción para enfermedad renal? Es cuando excede la creatinina, los 2 miligramos por decilitro. Y eso jamás lo olviden, porque lamentablemente yo veo a veces manejos renales y llegan a la consulta porque piensan que están descompensados, porque no comen la dieta y se asustan. Y básicamente es un perro que está con 1.4, 1.6 de creatinina y es porque no la necesita. Recuerden que las dietas para enfermos renales son más bajas en proteína, pero eso va a salir más adelante. Siempre hoy en día está muy de moda dar snack y me parece súper bien. Lo que me parece un poco mal es no poder o no saber cómo explicar cuánto snack puede ingerir una mascota. Eso es muy importante. Aún así, si es que
el tutor quiere sí o sí administrar el típico snack, la típica galleta u otro premio que su mascota come de siempre, que por favor eso no sea más del 5% de las kilocalorías totales del alimento. Eso se debe calcular, se deben hacer ciertas fórmulas y de esta manera nosotros podemos decir cuántas veces será necesario poder dar estos snacks o cuáles son los de mejor calidad.